Mateo 11, versículo 25, dice la palabra del Señor. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Señor es bueno, hermanos. Señor es bueno. Si vemos las noticias, ya sea en la televisión, periódicos, normalmente vemos puras noticias de gozo, bonitas, de que el mundo cada vez está mejor, de que el mundo ya cada vez hay menos problemas. ¿Es eso lo que vemos? ¿Verdad que no? Lamentablemente no sucede así. Es la realidad. No, como se dice por ahí, no podemos tapar el sol con un dedo. La realidad es que cada vez vivimos en el mundo problemas de economía. Con la economía, supuestamente hay los grandes economistas especializados, ¿verdad? Y estudiados para poder controlar y administrar bien la economía en el mundo. Ya no saben qué hacer. Esos grandes economistas ya no saben qué hacer, porque por eso hay tantas protestas, en todo el mundo, porque las personas ya no les alcanza el dinero, aunque trabajan y trabajan y trabajan. Es una situación muy difícil cada vez. No hayan, como se dice también, no hayan la puerta los grandes economistas. Sabemos que gran parte de esa situación es la corrupción que hay en el hombre, el pecado. Por eso está como están las economías. En todo el mundo vemos eso. Problemas de salud, igualmente. Enfermedades que antes no existían, aparecen, como hace 2 años, ¿verdad? Son situaciones que de alguna manera están fuera de nuestro alcance, pero que no estamos exentos nosotros de poder sufrir consecuencias de ese tipo de problemas, vamos a llamarle así, cargas también podemos mencionar. Problemas familiares de diferente índole, con los hijos, problemas en el trabajo, con el dinero, el egoísmo, la indiferencia, tantas cosas. Todas esas situaciones, todas esas circunstancias que vivimos cada día nos cansan. De repente, ¿no te has sentido así?
cansa. Mucho estrés, muchas presiones. Problemas que a veces hay quienes traen cargando desde su niñez. Diferentes situaciones, heridas, maltratos, abusos. Tantas cosas. Dice, es normal escuchar que decir, qué difícil es la vida. Y pues, en parte sí. Y hay un pasaje, Juan 10:10, que todos lo conocemos. Juan 10:10. Dice este pasaje, que el ladrón, ¿cómo dice? No viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero ¿qué dice el Señor? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y a veces pensamos, ¿y cuál vida abundante podemos nosotros tener o vivir con tantos problemas que hay y que pasamos? Y a veces pensamos que esa vida abundante significa una vida sin problemas. Pero no es así. Porque el Señor nos dice en su palabra, en el mundo tendréis aflicción. El Señor no nos dijo que no íbamos a tener problemas, pero a la vez nos está diciendo de que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Pudiera parecer como que se contradice, pero no es así. Porque lo que el Señor nos está diciendo en su palabra, de que Él nos quiere dar una vida en abundancia, es precisamente que a pesar de las dificultades y problemas que podemos estar pasando, podemos experimentar esa vida abundante que Él nos ofrece. Así es. Cualquier situación que podamos estar viviendo o pasando. ¿Qué clase de situación estás pasando? O vamos a decir, ¿qué clase de carga estás llevando? ¿Qué clase de carga estamos llevando? Y voy a mencionar algunas, vamos a decir, clases de carga, porque cargas, hablando de cargas en la vida del ser humano, podemos mencionar muchas, voy a mencionar algunas. Una de las más comunes, una carga muy común, y le voy a llamar carga porque así es el temor. Es el temor. ¿Sabían que el temor, Dios vamos a decir así, lo permite, lo ha puesto en el ser humano, pero con un propósito? Dios, nosotros como seres humanos podemos experimentar el temor, pero es con un propósito vamos a decir así, de seguridad, preventivo. Podemos llamarle de diferentes formas. Ese es el propósito de Dios para nosotros, el temor. Porque muchas cosas no las hacemos por temor, ¿no es así? Si no hubiera temor, si así, con temor, a veces hacemos y cometemos cosas que hay, ¿verdad? Y a veces nosotros mismos decimos, ¿pero cómo hice eso? Cabezón. Pero sucede. Cometemos, ¿verdad?, situaciones. Dice Primera de Juan, capítulo 4. Dice el versículo 18. En el amor no hay temor,
sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, este pasaje que nos habla del amor, en el amor no hay temor. Y voy a mencionar la parábola que todos conocemos de los talentos, que normalmente no la relacionamos con el amor de Dios. Pero yo creo que todos nos acordamos de la parábola de los talentos, es así. Mateo 25. Si la podemos ver por aquí, Mateo 25, versículo 24. Aquí la Biblia nos da un ejemplo donde cuando el Señor está hablando de los talentos, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Y dice el 25, se atoró ahí. Ya la tecnología de repente falla. Dice, ahí está. Dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Aquel que recibió un talento, ¿qué dijo? Tuve miedo. Y fue y escondió lo que el Señor le había dado. Y de alguna manera aquí vemos que el temor que él tuvo llevó en alguna manera un castigo. Porque el temor impide que nosotros usemos lo que Dios nos ha dado. El temor nos paraliza a la persona. Y normalmente cuando nosotros actuamos con temor ante una situación o circunstancia, de alguna manera eso va a impedir que nosotros podamos salir victoriosos en aquella situación, en aquella circunstancia. Porque cuando hay temor, generalmente estamos dejándonos llevar y actuar en nuestra propia fuerza. Es normal que haya temor en nosotros, pero cuando sabemos que nosotros estamos sirviendo a un Dios de amor, a un Dios que nos guarda, a un Dios que nos protege, a un Dios que nos dirige y que nos guía, y que nosotros estamos conectados con Él, entonces nosotros, aquella situación que sí hay cierto temor, pero cuando sabemos que estamos en esa comunión con Él y Dios nos dice, sigue adelante, da ese paso, como decíamos hace días, ese paso de fe. Entonces, aunque hay ese temor, porque hemos confiado en el Señor, es que ahora nosotros vamos, ya ese temor ya no nos va a dominar, ya no nos va a paralizar. Ahora vamos a decir, Señor, yo sé que tú me estás guiando, yo sé que tú me estás dirigiendo, yo sé, Señor, que esto que yo he estado orando, lo tengo que hacer y lo voy a hacer por fe. Voy a dar ese paso de fe. Y para dar ese paso de fe, ya no lo hacemos porque tenemos temor, lo hacemos porque estamos conscientes y seguros de que es Dios el que nos está guiando y dirigiendo.
Amén. Entonces, ¿es normal que haya temor? Sí, pero que no lleguemos al extremo de que nos paralice. No. Porque como estamos leyendo el pasaje, el amor, dice en 1 de Juan, que el amor que Dios tiene para con nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dice en el 1 de Juan, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Ahora yo te pregunto, ¿tú has conocido y has creído el amor que Dios tiene para contigo? Nada más una persona. Amén. Yo sé que todos hemos conocido y creído. A veces, sí, porque mientras estemos en esta carne, es normal que a veces nos invade la duda. Pero como lo hemos dicho, cuando sea así, oremos como aquel que oró y le dijo, Señor, ayuda mi incredulidad. El Señor no lo juzgó, el Señor le dijo, ¿crees? Y él dijo, creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Así es que, si hay temor, bueno, se vale orar como aquel que oró, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Ahora, volviendo a este pasaje que estamos leyendo de los talentos, cuando dice, te conocía que eres hombre duro. Dijo aquí este hombre que se le dio un talento. Aquí podemos ver que este siervo, él tenía una imagen equivocada de Dios, ya que el temor que tenía lo llevó a creer, podemos decir, en otro Dios, que no es el Dios de amor y misericordia al que nosotros hemos creído, sino él había creído en un Dios duro. Cuando él le dijo, te conocía que eres hombre duro. Esto hace que el temor afecte nuestra relación con Dios. Cuando nosotros no hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, esto hace que que nos afecte nuestra relación con Dios. Porque es muy común que todos fallamos, todos nos equivocamos, todos cometemos errores, y es muy normal y muy común que cuando nos equivocamos y cometemos errores, nuestra naturaleza, pero también podemos decir el diablo, viene y nos condena y nos dice, mira, te equivocaste, mira lo que hiciste. Entonces nosotros nos empezamos a sentir culpables. Pero lo que Dios quiere es que nosotros, una vez que cometimos ese error, aquel pecado, aquella situación que sabíamos que no le agrada a Dios, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Reconocer, confesar, arrepentirnos. Y es todo. Ya no regresar a lo mismo error, al mismo error, y seguir adelante. Porque una vez que reconocemos, una vez que confesamos, el Señor nos perdona. Dios nos perdona. Por eso es tan importante conocer y creer el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Tú dejas de amar a tu hijo cuando tu hijo comete errores?
No. Por más errores que cometan, si nos hacen enojar, eso sí, es normal, ¿verdad? Si nos hacen enojar y a veces hasta nos ponemos verdes, ¿verdad? Como me gusta decir por ahí. Pero por más que sea, seguimos amando a nuestros hijos, por más errores que puedan cometer. ¿Y si sabías que por más errores que tú cometas, Dios te sigue amando? Dios nos sigue amando. Pero es importante, eso sí, que tenemos que reconocer y arrepentirnos. Eso es básico. No estoy diciendo de que, pues si Dios te perdona y sigue haciendo lo que tú quieras. No. Pero eso es importante. Reconocer, arrepentirte, sí. Dios nos sigue amando. Ese hombre que se le dio un talento y que dijo, te conocía que eres un hombre duro. ¿Dios es un hombre duro? No. Dios es un Dios de amor. Lo que sí es que cuando nosotros cometemos algo que está en contra de lo que Dios nos dice, en contra de su palabra, entonces las consecuencias que sufrimos no es porque Dios es duro, es por la consecuencia de mi desobediencia. Porque si no hubiera consecuencias de nuestra desobediencia, si así, ¿verdad? Las consecuencias de nuestra desobediencia sí va a haber resultados que a veces no nos agradan. Porque eso es parte para que podamos recapacitar, entender. Y el que la consecuencia es una consecuencia desagradable, ¿eso significa que Dios Dios no me ama? No. Dios permite para poder que nosotros podamos madurar y crecer. Otro punto, hablando de este hombre que se le dio un talento, cuando dijo, escondí tu talento en tierra. Podemos decir, este es otro efecto del temor. Este hombre tenía temor de Dios. Él no había experimentado el amor de Dios, no había conocido el amor de Dios. Y cuando este hombre dijo, escondí tu talento en tierra, ¿qué fue lo que causó? ¿Cuál fue la consecuencia de que él tuvo temor? Porque le dijo, te conocía que eres hombre duro. Y después dice, escondí tu talento en tierra. ¿Qué fue lo que causó ese temor de ese hombre, de ese siervo, delante de Dios? Causó que su potencial que él tenía, sus capacidades que él tenía, fueron, vamos a decir, neutralizadas, fueron detenidas. Todo aquello que ese hombre pudo haber hecho, no lo hizo por temor. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros lo mismo? Porque tenemos temor. No hacemos aquello, pongamos atención, porque tenemos temor, no hacemos aquello que Dios nos ha mandado hacer. Es por temor. Y a veces podemos poner muchas pretextos. Es que yo quién soy. Es que yo no soy digno. Es que esto y lo otro. A veces sí es, como en el caso de este siervo, sí era un temor genuino. Pero Dios nos está diciendo en esta hora, no temas.
no temas. El Señor nos está diciendo que independientemente lo que nosotros podamos creer o pensar, tenemos que confiar en que Dios nos ama y aprender a dar esos pasos de fe que tenemos que dar. Cuando hay temor, hay miedo o temor al fracaso, hay temor o miedo el intentar aquello, hay temor, hay miedo en dar aquel paso de fe, hay temor, hay miedo al qué dirán. Es mejor, muchas veces es mejor hacer aquello y decir, me equivoqué, o no era el tiempo, o no era el momento. Nunca hacerlo y nunca saber si era o no era el tiempo de Dios. Y muchas veces por temor no damos el paso. Y mientras no demos el paso, nunca vamos a saber. Por eso le llamamos y decimos paso de fe. Tenemos que aprender a dar esos pasos de fe. Darlos. Sabiendo, claro, que lo que vamos a hacer estamos siendo guiados por Dios. Esto es bien importante. Si no lo hacemos, vamos a estar ahí siempre paralizados. Y vamos a estar enterrando ahí lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos tienen su talento enterrado? Hello. No enterremos el talento que Dios nos ha dado. Cada quien tenemos talentos diferentes. Cada quien. No hay nadie que pueda decir, no, a mí Dios no me ha dado ningún talento. No. Cada quien. Otra carga, estoy llamándole carga. Otra carga que nos afecta es la culpa. Es la culpa. Y eso el diablo lo usa tremendamente. ¿Cuántos nosotros sabemos que Dios nos ha perdonado? Muchos saben que han sido perdonados, conocen teóricamente, doctrinalmente, teológicamente, pero tienen el problema de que ellos mismos no se han perdonado. ¿Qué sucedió si vemos algunos ejemplos? ¿Recuerdan Génesis allá con Adán y Eva? Dice Génesis allí capítulo 3, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Qué dice? Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo y me escondí, dijo Adán. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que causó que Adán tuviera miedo y esconderse? La culpa. La culpa. La persona que se siente culpable se esconde de Dios. Y al esconderse de Dios, esto hace que no se sienta en paz, en armonía, ni con Dios, ni consigo mismo, ni con su prójimo. Porque hay culpa en esa persona. Por eso nosotros tenemos que realmente entender y conocer que, como dice Romanos 8,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ya como cristianos no tiene que haber ninguna culpa, porque aquellas cosas, causa, situación, pecado, lo que sea, que pudiera hacernos sentir culpables, si nosotros ya reconocimos, como dijimos, y nos arrepentimos y Dios nos ha perdonado, ya no tenemos por qué estar cargando con ninguna culpa. Amén. Entonces, no tenemos por qué estar cargando con ninguna culpa. Por eso nos dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Estás en Cristo? Entonces ya no tienes por qué estar cargando con ninguna culpa. Amén. Por eso nos dice también Efesios 6, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y la culpa es un dardo de fuego del enemigo. Otra carga, que a veces también es muy común, la amargura. Es una carga también. ¿Recuerdan Hebreos 12:15? Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esta palabra es bien importante que la podamos entender, porque cuando dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea que la amargura, ¿por qué caemos? Y eso nunca uno no se da cuenta cuando uno está cargando amargura. Es algo muy sutil que el enemigo nos va poniendo ahí, esa carga, y no nos damos cuenta. Muy sutil, ahí está. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, la amargura nos estorba para poder nosotros realmente disfrutar y la comunión con Dios, poder experimentar el amor de Dios. Y aparte dice, y por ella muchos sean contaminados. Cuando una persona está amargada, contamina a los que le rodean. Síntomas de la amargura. Como yo sé que yo estoy amargado. Nunca les ha tocado. Yo me acuerdo desde chico. Dicen, ay, esa persona está amargada. ¿No les ha tocado? Porque todo le molesta, todo le enoja, con nada está contento. Si porque es blanco, si porque es negro, si todo tal. Si, y dice, esa persona está amargada. En algún momento tú no has dicho, siento que Dios ya me ha abandonado. ¿No les ha pasado eso? Siento que mi oración ya no pasa del techo. La amargura nos estorba. La amargura nos hace tropezar. Causa dolor, causa molestia. Nos contamina a otros. Contamina a otros. Hace que nos volvamos personas, como ahora se usa esa palabra, que nos volvamos personas tóxicas, ¿verdad? Hoy en la actualidad ahora se usa mucho esa palabra. Es una persona tóxica. Y tiene sentido.
Es cierto. Una persona que es siempre negativo todo, ¿verdad? Cuidado, no vayas a buscar consejo con una persona tóxica, porque te termina de matar con su tóxica. Cuidado. Podemos ver el temor, la culpa, la amargura, de alguna manera que son cargas que sí pesan. Son cargas que no son ligeras. Y sobre todo, son cargas que Dios no quiere que tú lleves. Dios no quiere que llevemos esas cargas. Fíjense, vamos a leer Mateo 28, 16 al 18. Dice, y así rapidito, y lo quiero leer porque es como un preámbulo a lo que vamos a continuar leyendo. En Mateo 28, Jesús ya estaba por ascender al Padre. Dice Mateo 28. Ahí lo que le llaman la gran comisión, versículo 16. Dice, versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, dice el 17, le adoraron. Pero fíjense lo que dice enseguida. Pero algunos dudaban. Dice el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir cuando Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Me llama la atención que en este versículo anterior que leímos, que dice, cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y yo pienso, cuando dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, lo primero que Jesús les dice, y yo creo que principalmente para aquellos que estaban dudando, porque dice aquí, algunos dudaban, Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, entonces da una orden, la gran comisión. Pero el Señor hace énfasis. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora vayamos a Mateo 11. Regresemos a Mateo 11. Mateo 11, ahí vamos a ver desde el versículo 27. Fíjese lo que dice, versículo 27. Cuando dice el Señor, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Inmediatamente después, en el versículo 28 que ya leímos, hace esta mención. Yo decía, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es el contexto cuando él menciona, llevad mi yugo sobre vosotros? Cuando dice, todas, en el 27, repitiendo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Después dice en el 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando dijo, repito, porque quiero hacer énfasis,
cuando dice en el 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Podemos meditar y decir, si nos está diciendo que todas las cosas le fueron entregadas por Dios el Padre, entonces Jesús dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Quiere decir que verdaderamente Él nos puede dar ese descanso de aquel trabajo, de aquellas cargas que todos traemos, porque nadie nos escapamos de estar cargados, de estar cansados. Pero el Señor, cuando está diciendo estas palabras, de alguna manera, y yo leía y me llamaba la atención cuando dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Y qué dice? ¿Qué quiere decir todas las cosas? Todas las cosas quiere decir todas las cosas. Y parte de esas cosas es que le dio toda autoridad y toda potestad, como dice, en el cielo y en la tierra, para que si es necesario, aquí en la tierra estamos cargados y cansados, Él tiene toda potestad y toda autoridad para librarnos de aquella carga. ¿Lo crees, hermano? Por eso después continúa diciendo en el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros. Ya algunos de ustedes, pues no son muchos, pero que estuvieron en el seminario, mi esposa estuvo hablando sobre eso hace poco. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué significa llevar el yugo? Lo decimos, ese no puede faltar, lo decimos en las bodas. En las bodas siempre decimos, llevar el yugo de Cristo. ¿Qué es el yugo de Cristo? El yugo de Cristo, ¿recuerdan qué era el yugo? Es que llevaban, se ponían en los que conocen en el campo, cuando sembraban con arado, unas maderas, una tabla que ponían a los dos animalitos, pescados así del cuello, del pescuezo. El yugo es para que no nos desviemos. El yugo era para que los animalitos en el arado, allá en el campo, no se desviaran, sino derechito, para hacer el surco y para sembrar la semilla. Y el yugo es para no desviarse. Cuando Jesús nos está diciendo, llevar el yugo sobre vosotros. Llevar el yugo de Cristo es no te desvíes. El yugo de Cristo es para no desviarnos, porque es muy normal y es muy común. Siempre ha sido, porque como dice aquel dicho, cada cabeza es un mundo. Y a veces como cristianos hay gente que se cree muy sabia y viene y da ideas o consejos que no tienen nada que ver con la Escritura, con la Biblia. Pero si no estamos bien firmes, a veces cristianos se las creen. Se creen, porque aquella persona es una persona que tiene, como dicen, mucha labia, mucha habla. Y da consejos, ideas pero a veces esos consejos, esas ideas están completamente opuestos a lo que dice la Escritura. Y a veces cristianos se las creen. Y dicen, no, sí. Pero si estamos llevando el yugo de Cristo sobre nosotros, ninguna de esas cosas nos van a desviar. Porque llevar el yugo significa que estamos siendo obedientes, que estamos teniendo esa comunión con el Señor. Después continúa diciendo, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y aprended de mí que soy manso. ¿Saben qué significa manso? A ver, hay quienes han confundido. Se creen que no, yo no puedo ser manso, porque creen que la palabra, creen que es menso. No. Manso no tiene nada que ver con menso. Algunos tal vez no entienden esta palabra, pero allá en mi rancho, menso es como una persona tonta, una persona. Pero no tiene nada que ver eso.
Manso es una persona enseñable. Ser manso es una persona que quiere aprender, pero con mansedumbre, enseñable. Porque hay personas que aprenden, pero no con mansedumbre. ¿Cómo aprenden como el caballo salvaje? ¿Cómo aprende el caballo salvaje? ¿Cómo es domado? ¿Verdad? Y a veces somos como caballos salvajes y no queremos ser mansos, enseñables. Cuando Jesús está diciendo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando el Señor Jesús estaba, dice la Escritura, sudando como gotas de sangre. En su carne, Él no quería. ¿Qué dijo? Si es posible, pase de mí esta copa. En su carne Él estaba luchando, pero fue manso. Y dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando el Señor Jesús está diciendo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, está diciendo, en la carne muchas veces sí no nos va a gustar, no vamos a querer aquello a lo cual Dios nos está llevando, nos está mostrando que tenemos que hacer. El mismo Señor Jesús lo confesó y lo dijo, si es posible, pase de mí esta copa. En su carne él estaba diciendo, yo no quiero, porque es lo que quiere decir, si es posible, como diciendo, porque él sabía lo que le esperaba, pero a la vez dijo, pero no se haga lo que yo quiero. Y ahí es donde muchas veces nosotros fallamos y no somos humildes. Y no nomás no somos humildes, nos rebelamos. Nos zafamos del yugo de Cristo y agarramos nuestro camino. Y si nos zafamos del yugo de Cristo y agarramos nuestro camino, acuérdense del la parábola del hijo pródigo. No se lo recomiendo, ¿verdad? ¿Cómo le fue al hijo pródigo? Pero bueno, Dios en su misericordia, como al hijo pródigo, lo hizo hasta y volviendo en sí, ¿recuerdan? Pero volvió en sí después de que ya, por todo lo que pasó, se lo hubiera evitado, ¿verdad? Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa palabra. Y hallaréis descanso para vuestras almas. No está diciendo que vamos a descansar físicamente, porque físicamente si andamos cansados, ¿cuántos no han andado cansados físicamente? Pues todos, yo creo que todos nos cansamos, nos hemos cansado. Un día que haciendo cosas, trabajamos mucho, o quienes trabajan en trabajos pesados de construcción y todo eso, es normal que se cansan bastante mucho físicamente. Inclusive quienes no hacemos trabajo de ese tipo y todo el trabajo que hacemos es mentalmente trabajando, estudiando, haciendo. A veces terminamos también tan cansados como los que trabajan físicamente. Se puede decir que es un trabajo también físico, pero no se está refiriendo a ese tipo de cansancio. El trabajo, cansancio físico, uno se duerme y se duerme bien y descansas las horas necesarias y te levantas y ya no estás cansado. Pero dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo creo que todos
estamos o hemos experimentado el cansancio de nuestras almas, pero muchos no nos hemos dado cuenta qué es. Hallaréis descanso para vuestras almas. Después de que hagamos lo que el Señor nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero después de que hagamos lo que Dios nos dice, es entonces que vamos a poder experimentar ese descanso. Lo que nos está diciendo es, una vez que te pongas el yugo, no agarres tu propio camino, sino ponte mi yugo. Cuando aprendas de mí, que seas manso y humilde de corazón. Entonces, dice el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero es interesante que al principio de este pasaje el Señor dice, venid a mí. Venid a mí. Nos está diciendo, yo te haré descansar. Yo te haré descansar. Porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. Pero yo sé que tal vez alguien pueda estar pensando, o haya pensado, o haya dicho, bueno, si esto es verdad, ¿por qué sigo luchando tanto con mi vida como cristiano? ¿Por qué sigo luchando? Porque es que si Jesús dice que su yugo es fácil y ligera su carga, pues para mí no está siendo ni fácil ni ligero. ¿No les ha pasado eso? Una de las respuestas que pudiéramos dar es, y yo creo que todos hemos experimentado eso, no crean que yo lo estoy diciendo porque yo nunca he pasado por eso, yo no he experimentado eso. Yo he experimentado todo eso, que en algún momento sí, porque de repente se siente como muy pesada la carga. Porque cada quien pasamos situaciones, circunstancias diversas. Una de las causas que es inconscientemente es porque no le hemos creído a Dios. Porque no le creemos a Dios. Fíjense, sí creemos no quiere decir que no creemos en Dios, sí creemos en Dios, pero no le hemos creído a Él, no es lo mismo. ¿Sí se entiende? Cuando realmente hemos aprendido a conocerle a Él. Cuando solamente creemos en Dios nos pasa lo que el siervo de que se le dio un talento. Pero cuando hemos aprendido y le hemos conocido, cuando conocemos su naturaleza de Dios, de amor, cuando sabemos que Dios no quiere nada malo para nosotros, cuando aprendemos y tenemos ese conocimiento y esa convicción, como dice el Salmo 55, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Esta es una promesa, hermano. Echa sobre Jehová tu carga, Él te sustentará. ¿Estás llevando una carga? Nos dice su palabra en esta hora. Echa sobre Él tu carga. No dejará para siempre caído al justo.
Eso es temporal, porque el Señor nos va a quitar esa carga. Dice Isaías 10, acontecerá en aquel tiempo que su carga, hablando de nosotros, hablando de todos nosotros, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción, dice el Señor a través del profeta Isaías. Aquella carga el Señor quiere quitarla. Si traes alguna carga, el Señor quiere quitar esa carga en esta hora. Pero es importante que estemos conscientes que estamos llevando el yugo de Cristo. Porque, ¿sabes? Si no estamos llevando el yugo de Cristo, estamos llevando el yugo. Por eso Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. Entonces, si no estás llevando el yugo de Cristo, estás llevando otro yugo. Y ese otro yugo no es fácil y te va a llevar por caminos que no son recomendables. Porque su yugo es fácil. Como dijimos, no quiere decir que no vamos a pasar por dificultades. Sí, aunque estemos llevando el yugo de Cristo, vamos a pasar por situaciones, sí. Pero Él, como estamos leyendo aquí, no dejará para siempre caído al justo. El Señor nos invita a venir a Él. Vamos a ponernos de pie. El Señor nos está invitando a venir a Él, que aprendamos de Él, que aceptemos sus enseñanzas para nuestro bien. Él no quiere ningún mal para nosotros. Para eso murió. Para eso pagó el precio de nuestra desobediencia, de nuestro pecado. Solamente Jesús puede traer el verdadero descanso y paz. Por eso Él nos dice, venid, nos invita, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados.